les traigo un nuevo video en el cual vamos a desarrollar el ejercicio 2.23 del libro de análisis estructural octava edición de Hitbeller. Bueno, como ustedes pueden ver, esta es una viga compuesta, se sostiene mediante una articulación en C, aquí lo podemos ver, y está apoyada sobre un rodillo en A y en B. Tiene dos rodillos esta estructura. Y aquí en D hay una articulación o una bisagra. Dependiendo esto, hay que calcular las reacciones del soporte y no se tiene que tener en cuenta el espesor de la viga. Entonces, vamos a calcular las reacciones de la viga en dos partes. Primero que todo, aquí tenemos una bisagra. Esto nos quiere decir que nosotros podemos dividir el sistema en dos. Al hacer esta división, nosotros vamos a tener aquí, de este lado de acá, un apoyo móvil y vamos a tener unas reacciones que se van a ejecutar por la bisagra, tanto en el eje Y como en el eje X. Y en este lado de acá vamos a tener un apoyo fijo, el cual va a presentar dos reacciones, una en el eje Y y otra en el eje X, y vamos a tener este apoyo móvil que va a generar una reacción en Y. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces aquí ya tenemos ubicadas todas nuestras reacciones. Si nos damos cuenta, en el lado derecho hay mucho más reacciones que en el lado izquierdo. Por tanto, vamos a iniciar resolviendo de este lado, ya que al hacer la división se van a efectuar fuerzas en esta bisagra, tanto en el eje X como en el eje Y eso va a hacer que se me generen dos incógnitas más. Entonces, al solucionar del lado derecho, no tendría ya tres incógnitas, sino cinco, mientras que si soluciono del lado izquierdo, solamente tendría tres incógnitas, que me sería mucho más sencillo para poder solucionar. Entonces, por esa razón, vamos a iniciar solucionando este tramo de aquí. Bueno, al realizar el corte nos va a quedar de esta manera. Como lo pueden ver, este es el tramo de la viga hasta donde está la bisagra. Entonces ahí nosotros vamos a separar la estructura. Nos va a quedar una fuerza de Y y una fuerza de X. Entonces, para nosotros poder calcular esto, vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto D. Entonces vamos a decir lo siguiente. Sumatoria de momentos en D va a ser igual a 0. Girando en contra de las manecillas del reloj va a ser positivo. Entonces, aquí nosotros en nuestra estructura tenemos una, dos, tres fuerzas y como estamos realizando sumatoria de momentos en D, entonces nosotros tenemos que ubicar estas fuerzas con su respectivo brazo o su respectiva distancia hacia D. Eso quiere decir que las fuerzas que están aquí ubicadas en este eje de giro en D van a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no van a tener un brazo para poder hacer girar a D. Por tal razón, entonces solamente tendríamos estas tres de acá. Ahora sí, vamos a iniciar. Esta fuerza de 8 de aquí está a una distancia de 2 pies. Entonces, vamos a empezar trabajando con este momento. Como vemos que la flecha trata de hacer girar al sistema en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser positivo. Entonces va a ser 8 kits por 2 pies. Ahora sí, vamos con esta reacción. Como lo pueden ver, trata de hacer girar nuestro sistema a favor de las manecillas del reloj y está a una distancia de 6 pies. Y como nuestra reacción en A no la conocemos, solamente la colocamos. Entonces sería menos reacción en AY por 6 pies. Ahora sí tenemos una fuerza acá abajo, pero como lo pueden ver, esta fuerza no está ubicada ni en el eje Y ni en el eje X, sino que está a un ángulo de inclinación. Para hallarlas vamos a utilizar las razones trigonométricas y nos va a quedar de la siguiente forma. Para mayor comprensión se realizó un triángulo rectángulo, como lo pueden ver aquí, ubicando la fuerza que está en este sector. Entonces aquí se vendría formando un triángulo rectángulo, el cual se va a componer de su fuerza en Y y su fuerza en X. Ahora sí, para nosotros poder hallar estas fuerzas de aquí, vamos a tener que descomponer esta fuerza de aquí que va a ser la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Y esto lo vamos a hacer con las razones trigonométricas, entre ellas con seno del ángulo y el coseno del ángulo. Entonces, vamos a iniciar con esta parte de acá. Nos dice que el seno del ángulo, el seno de 30 grados, va a ser igual al cateto opuesto. El cateto opuesto en este caso vendría siendo este, sobre la hipotenusa, que en este caso vienen siendo los 4 kits. Y ahora sí,
Para nosotros poder hallar el cateto opuesto, lo que vamos a hacer es pasar la hipotenusa de este lado a multiplicar acá. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora sí, al realizar esta operación nos da un resultado de 2. Entonces, cateto opuesto va a ser igual a 2. Ahora sí lo mismo vamos a hacer con el coseno del ángulo. En este caso, vamos a despejar el cateto adyacente. Va a pasar a multiplicar la hipotenusa y nos va a quedar de la siguiente forma. Y al multiplicar por el coseno nos da que el cateto adyacente va a ser igual a 2 raíz de 3. Ahora sí ya tenemos las componentes tanto en el eje Y como en el eje X. Por tanto, vamos a reemplazar acá. Nos vamos a ubicar aquí en el diagrama. Aquí observamos nuestra flecha, la cual la descompusimos en una fuerza en Y y una fuerza en X. Entonces, podemos observar que en este lado de aquí se va a situar una fuerza en Y, la cual va a ser igual a 2 raíz de 3, que va a ser esta fuerza de aquí. Y va a estar a una distancia de 6 más 6, 12 pies. Entonces, al ubicarse aquí, va a tratar de hacer girar nuestro sistema en contra de las manecillas del reloj, por tanto va a ser una fuerza positiva. Entonces vamos a colocar acá, más una fuerza de 2 raíz de 3 por una distancia de 12. Y esto va a estar igualado a 0. Ahora sí vamos con nuestra segunda fuerza, que va a ser la que va en el eje de las X. Pero aquí vamos a observar lo siguiente. Observando la línea roja, nos damos cuenta que esta de aquí, que va a ser nuestra fuerza en X, se va a trasladar hasta este punto, donde va a tener una línea de acción que va a llegar hasta el punto D, donde se está efectuando nuestro torque. Eso quiere decir que al igual que nuestra fuerza dx, no va a tener un momento. ¿Por qué no va a tener un momento? Porque no va a tener un brazo de manera perpendicular que ayude a que el sistema gire. Por ende, entonces, nuestra fuerza en X va a ser igual a 0. Entonces no la vamos a colocar aquí. Ahora sí, vamos a proceder a calcular nuestra reacción a Y. Como podemos ver, nuestra reacción a Y, que es negativa, la vamos a despejar al otro lado de la igualdad para que nos quede positiva. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nuestra reacción a Y por 6 pies va a ser igual a... Ahora sí vamos a proceder de una vez a hacer estas operaciones. 8 por 2 nos va a dar 16. Lleva unidades de kits por pies más 2 raíz de 3. Y eso nos va a quedar más 24 raíz de 3 en unidades de kits por pies. Y ahora sí lo que procedemos a hacer es a sumar estos valores y a dividirlos entre estos 6 pies que están multiplicando nuestra reacción. Los vamos a pasar al otro lado a dividir. Y nos queda de la siguiente manera. 16 más 24 por raíz de 3, que tienen unidades de kits por pies, sobre 6 pies. Y eso nos va a dar como resultado, como lo venía trabajando en fraccionarios, ahora lo voy a trabajar en decimales, y esto nos queda de 9.59 kits. Y aquí vamos a tener el valor de nuestra reacción a Y. Ahora sí, con esto ya vamos a poder calcular nuestra fuerza de Y y nuestra fuerza de X, que están ubicadas en la bisagra. Para eso vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Entonces vamos a iniciar con la sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba van a ser positivas. Entonces tenemos una fuerza de 8 kits que va hacia abajo, menos 8 kits. Tenemos una fuerza RAY, que ya la acabamos de encontrar, que es de 9.59, que va hacia arriba, que es positiva. También esta unidad de kits. Tenemos una fuerza que va hacia abajo de 2 raíz de 3. Esta es negativa. Y por supuesto tenemos nuestra fuerza de Y que va hacia arriba. Esa va a ser positiva. Y esto va a ir igualado a 0. Entonces vamos a despejar de Y. Como de Y está positiva, vamos a pasar todos los términos al otro lado de la igualdad y nos va a quedar de la siguiente manera. A 8 más 9.59, perdón, menos 9.59
más 2 raíz de 3. Y eso va a ser igual a 1.87 kits. Ahora sí vamos a hallar nuestra fuerza en X. Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Si la flecha apunta hacia la derecha es positiva. Entonces tenemos el de X, que es positivo, y tenemos nuestra fuerza descompuesta, que es negativa, de 2 kits. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, al despejar nuestro dx, nos va a dar igual a, como el dx es positivo, paso el 2 al otro lado de la igualdad y nos quedan 2 kits positivos. Entonces, con esto ya hemos hallado nuestra reacción A, ya hemos hallado nuestra fuerza de Y y nuestra fuerza de X. Ahora sí, ya con estos datos vamos a proceder a pasar al otro lado de nuestra viga para calcular las otras reacciones. Para poder realizar nuestro corte aquí vamos a basarnos en estas fuerzas que calculamos anteriormente. Hay que tener en cuenta que como esta es una bisagra, esta bisagra transmite las fuerzas que se están ejecutando en este lado de la viga al otro lado de la viga. Por tanto, aquí nosotros vamos a transmitir estas mismas fuerzas al lado de la viga de acá, pero se las va a invertir. Esto se hace con el fin de que estas se puedan contrarrestar. Entonces, la de Y ya no iría positiva, sino iría negativa, y la de X ya no iría positiva, sino también iría negativa. Y nos queda de la siguiente manera. Como lo pueden ver, nos quedan invertidas. Ahora sí, vamos a proceder a calcular nuestras reacciones. Para ello, primero que todo, vamos a hacer una sumatoria de momentos aquí en el punto C, que es el punto que más incógnitas tiene para poder hallar nuestra reacción en BY. Aquí tenemos una fuerza que no está del todo vertical, por tanto, hay que descomponerla. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como podemos ver, no presenta ningún ángulo, pero sí presenta este triángulo donde nos da unas distancias. Entonces vamos a trabajar con esto. Primero que todo, debemos saber que el seno del ángulo va a ser igual, va a ser la diferencia entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso va a ser 4 quintos. Y debemos saber que el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso sería el 3 sobre 5. Y nosotros vamos a trabajar con estos datos de aquí. Esto lo vamos a hacer cuando no presentamos ángulos. Entonces, ahora sí ya vamos a hacer nuestra sumatoria de momentos en el punto C. Y eso nos va a quedar de la siguiente manera. La sumatoria de momentos en C va a ser igual a 0. Si gira en contra de las manecillas del reloj va a ser positivo. Bueno, primero que todo tenemos aquí una componente de esta fuerza que va a ser igual a seno del ángulo o 4 quintos. Entonces, vamos a multiplicar la fuerza por los 4 quintos. Y esto nos va a quedar en kits. Y esto a su vez lo vamos a multiplicar por la distancia que hay hasta donde se ejerce el momento, que va a ser de 8 pies. Esta fuerza, como va a hacer girar en contra de las manecillas del reloj, nuestro momento va a ser positiva. Ahora sí, aquí presentamos un momento que va a ser positivo de 15 kits por pies. Aquí vamos a presentar nuestra reacción BY, que esta reacción va a hacer girar nuestro sistema a favor de las manecillas del reloj, por tanto va a ser negativa. Y la vamos a multiplicar por una distancia de 16 pies, que es hacia el punto donde se encuentra nuestro momento. Ahora por último tenemos nuestras fuerzas en D. Tenemos esta de 1.87 que va a hacer girar en contra de las manecillas del reloj, entonces va a ser positiva por una distancia de 16 más 8, 24 pies. Y aquí presentamos una fuerza de 2 kits, pero como sabemos su línea de acción va a terminar donde estamos ejecutando el momento, por tanto ese momento va a ser de 0. Y esto va a estar igualado a 0. Ahora sí vamos a proceder a despejar nuestra reacción BY. Como está negativa la pasamos al otro lado de la igualdad para que nos quede positiva. Y nos queda de la siguiente manera. Nuestra reacción BY queda multiplicando a los 16 pies y esto va a ser igual a 76.8 kits, que es la multiplicación que se hace de 12 por 4 quintos por 8. Recuerden que estos datos de aquí no van a cambiar su signo porque estamos despejando la reacción BY al otro lado de la igualdad. Los 15 kits que bajan y aquí también se multiplica 1.87 por los 24
y nos queda 44.88 kits por pieza. Ahora sí, procedemos a sumar estos datos y a dividirlos entre 16 y nos queda de la siguiente manera. Aquí tenemos nuestra reacción BY y aquí la sumatoria de esto nos da 136.68 kits por pieza sobre 16 pies para un igual de 8.54 kits. Ahora sí procedemos a calcular nuestra reacción RCY y nuestra reacción CX. Para esto vamos a realizar sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Entonces vamos a empezar. La sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba nuestro sentido va a ser positivo. Entonces vamos a tener nuestra fuerza RCY, que va hacia arriba va a ser positiva, menos nuestra componente que se deriva de aquí, que va a ser 12 por 4 quintos, que ya lo habíamos hallado, más esta reacción BY, que ya la acabamos de hallar, que es de 8.54, menos esta fuerza en D de 1.87. Y esto nos va a dar igual a 0. Ahora sí, para despejar nuestra reacción en Y, pasamos todos estos otros valores al otro lado de la igualdad y nos queda de la siguiente manera. Aquí de una vez se multiplicó el 12 por los 4 quintos y nos da 9.6 kits. Estos pasan positivos porque recuerden, pasamos al otro lado de la igualdad, se cambian los signos. El 8.54 queda negativo y el 1.87 queda positivo. Al hacer la suma de esto nos da un valor de nuestra reacción en Y igual a 2.93 kits. Ahora sí vamos a proceder a hallar nuestra reacción CX. Y esto lo vamos a hacer con sumatoria de fuerzas en X. Y nos queda de la siguiente manera. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Recuerden que hacia el lado derecho va a ser positivo. Tenemos nuestra reacción CX que apunta hacia el lado derecho, va a ser positiva. Tenemos una componente de acá, de esta fuerza, que va a ir hacia el eje de los negativos, ya que su flecha está apuntando hacia esta parte. Entonces, al ubicar aquí nuestra componente, la flecha nos va a quedar apuntando hacia acá. Por tanto, es negativa. Y como estamos hablando del eje X, entonces se la multiplica por los 3 quintos, que viene siendo su componente en X. Y menos esta fuerza que apunta también hacia el eje X, que es de 2 kits. Y esto igual a 0. Sumando estos valores, nos va a dar una reacción CX de 9.2 kits. Y con esto ya damos por terminado el ejercicio. Ya hallamos nuestra reacción CX, nuestra reacción CY, nuestra reacción BY y pues anteriormente ya habíamos hallado nuestra reacción AY, que era lo que nos solicitaba el ejercicio, encontrar las reacciones que se ejecutan en la viga. Espero les haya gustado el video. Si es así, dejar su like. Para las personas que aún no están suscritas a mi canal, no olviden suscribirse dándole clic en la campanita. De esta manera recibirán notificaciones cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.